justamente para ampliar este tema de las vacaciones útiles, estamos con la doctora Dani Araujo, y es psicóloga de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por estar aquí en Al Día con Willax. Y yo escuchaba a la pequeña que decía, claro, está a punto de entrar a la piscina, pero ella dice, yo quiero un ceviche, ¿no? Entonces yo pensaba y decía, ¿cómo encontrar un equilibrio entre la actividad para el niño y el descanso, que también es necesario? Exacto, ¿no? Muchas gracias, y qué bueno tocar este tema tan importante, sobre todo en los niños que en este periodo van a tener la oportunidad de adaptarse, como bien se ha señalado, ¿no? Hay un elemento importante, vacaciones, ¿no? Y cuando vemos de vacaciones, inmediatamente los niños han aprendido que es el tiempo de no ir al colegio, el tiempo de no hacer cosas, entre comillas, ¿no? Pero debe entenderse esto como el uso de tiempo libre, ¿no? Y los padres también. De tal manera, la niña está, que mencionabas, está en toda su necesidad de decir, bueno, yo me gusta más esto. ¿Por qué? Porque es importante que los niños conversen con sus padres, ¿no? Y que se pongan de acuerdo cómo van a utilizar este tiempo libre. De tal manera que las expectativas que tienen los niños en sus vacaciones, ¿no? Vayan acorde con sus expectativas, con los que ellos desearían, con lo que les gustaría, de tal manera que estas vacaciones sean un disfrute. Claro, y no sea una presión. Exacto. ¿No? Claro, la pequeña de repente se le dice como un incentivo, ¿no? Después de nadar vamos a comer el ceviche. Claro. Entonces se entiende que esa actividad, ese taller, esa recreación, ¿no? Tiene un premio. Entonces habría que verificar bien la situación que a veces se presenta, ¿no? ¿Cómo detectar si, por ejemplo, un niño se está sintiendo presionado por hacer una actividad que de repente no esperaba? De manera bastante sencilla. Cuando son pequeños, los niños entienden que las instrucciones que dan los padres son instrucciones que deben cumplir, ¿no? Cuando ya están grandes van cambiando su percepción, pero cuando son pequeños lo entienden así. Entonces, si el padre les dice, estudia mucho porque si no en el verano te pongo en vacaciones, entonces entienden que la extensión del colegio son las vacaciones y por lo tanto es un castigo, ¿no? Si los padres le dicen, durante el tiempo de vacaciones vas a asistir a un taller, ya sea como en el caso del deporte, y si lo haces bien, te llevo a pasear, te doy de comer, te doy lo que te gusta, lo entienden que el taller tienen que hacerlo como una obligación y que van a tener un premio por hacerlo, ¿no? Entonces la forma como se le interioriza esa actividad es importante. Si el niño comienza a percibir que esa actividad es un disfrute, esa actividad es algo que le va a permitir estar en una situación de tranquilidad, desestresarse de las cosas, por ahí vamos por buen camino. Ahora, ¿y por qué es importante tener a los niños ocupados en vacaciones? El uso del tiempo libre cobra otra vez importancia en el sentido de que a veces los padres deben organizarse y asumen que estar organizado es que ellos ponen en una institución o en un taller a sus niños mientras pueden estar trabajando, sin vincular de que ese taller es una forma de desarrollar habilidades, ¿no? Cuando son pequeños es importante que asistan a talleres que les refuercen su proceso de adaptación. Esto va a depender de la edad. Definitivamente, ¿no? La forma como va a utilizar su tiempo libre va a depender de la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van a ser personas que van a ingresar al preescolar, ¿no? O están en preescolar, es necesario que ellos asistan a talleres que les permitan la interacción, la integración, la adaptación en grupo, ¿no? Y desarrollen sus habilidades propias, motrices, cognitivas, correspondientes a su aprendizaje. Entonces forma esto como una estimulación. Pero acá viene la otra situación, que lo entiendan como algo recreativo, claro, no como algo de tarea, ¿no? Ahora, pero puede llegar a ser estresante en el sentido de que hay padres, con tal de mantenerlos ocupados o porque de pronto quieren que sus niños pues desarrollen muchas habilidades, los matriculan en muchos talleres. De tal forma que su agenda y su horario de en la semana está completamente copado. ¿Cuántos talleres son los adecuados o lo que se recomienda por niño? A ver, en primer lugar, hay que tener cuidado
que la expectativa que tiene el padre para su hijo no sea una expectativa que sea exclusivamente del padre, preparándole para potencializarlo para actividades a futuro, ¿no? Y no se fijen en las habilidades y capacidades que el niño necesita, ¿no? Cuando el niño de repente siente interés por la música, por actividades artísticas, pero el padre ve que la música no le va a ayudar, sino más bien le va a ayudar los idiomas, porque de pronto tiene la expectativa que puede ingresar a un colegio, ¿no?, donde le exigen ciertas características. Entonces ahí estamos en la situación de ¿cuál es la decisión, no? Claro. Entonces, ¿cuántos talleres más o menos se puede recomendar? Los niños deben asistir, si es que están todos los días, se esperaría que ellos hagan de 2 a 3 talleres. Las estadísticas un poco señalan que cuando hacen un trabajo recreativo, en el sentido, digamos, un grupo, un programa, por decir, donde hay varios talleres vacacionales, estos sean combinados, ¿no? Algunos que desarrollen aspectos de repente cognitivos, deportivos y artísticos, claro, ¿no? Entonces, si por ejemplo un padre a su niño hace que asista a guitarra, a piano, a violín, ¿no? Entonces ahí estamos saturando el mismo concepto, ¿no? Entonces debe haber lo deportivo, debe haber la parte recreativa, artística, musical, y debe haber la parte personal también. O sea que en estos casos sí tiene que haber una coordinación con el menor. Cuando es pequeño, es importante que el padre reevalúe si son las expectativas que necesita para su niño o es las expectativas personales. O sea, tiene que conversar. Lo que pasa es que hay muchos padres que casi que implantan una dictadura también en las casas, ¿no? Dice, no, yo creo que esto es lo mejor para ti. Entonces, hay situaciones en las que sí, definitivamente el padre es el adulto. Pero en estos casos, entonces, sí se tiene que cuando conversar es la y coordinar. oportunidad del diálogo, sí, conversar. Y cuanto mayor sea la edad del niño, el diálogo va a ser más interactivo. Si es adolescente, esto ya va a ser una decisión, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto el padre, como bien lo dices, ¿no? Se dice, esto es lo que creo que te conviene. Impone. ¿No? E impone. De repente, en algunas características del niño o adolescente, eso corresponde. ¿En qué sentido? Porque de repente durante el año hay algunas habilidades o competencias que tiene que desarrollar. Entonces tiene que ver qué es lo que conviene. Pero hablando de aspectos personales y académicos. Por ejemplo, si vemos que un niño o un adolescente durante el transcurso del año es tímido, retraído, no ha desarrollado habilidades sociales, entonces ahí nos llama a nosotros la necesidad de poder ver qué situaciones podría ayudar para que desarrolle, ¿no? Habilidades de repente, ¿no? De pronto está el adolescente y hay conductas de riesgo y ve que es necesario que tengan estas habilidades, como por ejemplo saber decir no, ¿no? Claro. Entonces son situaciones para aprovechar, ¿no? Muy bien. Doctora, le agradezco muchísimo. Siempre es buena la orientación psicológica. No hay manual para padres, pero una orientación. No, claro. No hay manual para padres, pero se puede aprender. Muchas gracias. Esto impacta de manera positiva en la autoestima de los menores.